Toca. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están, chicos y chicas? Vamos a dar inicio a la clase. Son más en el grupo. Tengo una sola chica que me dijo que se iba a conectar un poco más tarde por problemas laborales. Hola, Rosana, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Cómo Ah, estás? no me está saliendo. Anda. ¿Sale? Quiero saber si todos ven la imagen en la pantalla. Sí, Sí, yo veo. Bueno, estamos entonces. Entonces, pueden dejar su cámara prendida, pero apaguen nomás el micrófono para que no haya interferencia, chicos. Creo que por el viento hay en algunos momentos que está medio que falla la conexión. Bueno, chicos, vamos a dar una repasadita. ¿Qué tal estuvo el examen? ¿Estuvo fácil? ¿Pudieron rendir todos? ¿O cómo estuvo? Bien, más o menos. 60% yo hice. Ah, está bien ya, para empezar, está súper bien. Siempre tienen que saber Sí, que les voy a poner cáscara de banana, ¿sí? Entonces tienen que leer un poquito. sí, No vayan a guiarse mucho por sí, la primera palabra. siempre hay ese infaltable juego de palabras. Claro, tiene que ser, o si no, Si sos desatento ya fallas. no, si sos apurado también. Ahí sí. Ay, a ver qué dicen los chicos. Yo tengo registrado cuántos, sí, 12 participan, 11 tienen que ser. Yo casi lo me olvidé de rendir el domingo, tipo de noche, no vaya por ahí, me acordé y Y son las te, 9 por ahí. Lo que pasa es que sí, viste que si dejan a última hora a veces no quiere entrar en la sesión, la contraseña que no es válida. Esos problemas suelen pasar, entonces siempre les pido que traten de verificar por lo menos el sábado a la tarde, noche, si entra o no entra, porque domingo ustedes saben que difícilmente les respondan y yo ahí sí que no les puedo ayudar porque yo no manejo esa parte de habilitar y demás. Ahí Rosana entró y salió. Mm, gente. Bueno. Bueno, chicos, les voy a dar una repasadita sobre lo que es, se van a cansar ustedes en este módulo de lo que son capacidades físicas, pero después se van a acordar bien y ya nadie les va a jorobar con eso. Vamos a hacer una repasadita de lo que nos faltó sobre capacidades físicas. Yo les había dejado de tarea que vieran si pudieron entrar a ver los videos que dejé en la plataforma, o sea, en la presentación. No sé si todos pudieron entrar. Vos pasaste todo, Alan, ¿verdad? Creo que vos, por Sí, favor. todo lo que había yo envié, pero Ujú. había una parte que había así dos links, pero Sí, creo que los eran el mismo video nomás. el mismo. Pues no Ah, me dejaba copiar el ok. otro, Ok. solo uno. Está. Lo que no sé si todos pudieron ver, entonces si no todos pudieron ver, necesito volver era uno que hablaba de flexibilidad y otro de estiramientos, de tipos de estiramiento, para que no se confundan con lo que es flexibilidad y lo que es estiramiento en sí. Bueno, vamos a dar una repasadita otra vez. Empezamos, chicos, el segundo módulo de este curso que ustedes saben que dura 6 meses. Si todo va bien, nuestro planeamiento de clase sería de la siguiente forma. Tenemos hoy 1 de octubre, caray octubre, espero que hayan comido ya el yo para. Tenemos clase, el 8 tenemos clase virtual y el 15 sería nuestra clase presencial, pero voy a conversar para poder cambiar para el 22 recién, porque como saben nosotros nuestro local de práctica es acá en la Secretaría de Deportes y el 15 recién están terminando los juegos, entonces está inhabilitado. Entonces sería el siguiente fin de semana. Eso les voy a estar avisando ya igual con tiempo. Voy a tratar de acomodar ya la otra semana ese detalle, ¿sí? Pero considero que esta vez haríamos al revés. Tendríamos el examen primero y después la clase presencial, si es que ustedes no están en desacuerdo, ¿verdad? Lo otro que también quería consultarles, que igual les voy a escribir en el grupal, es si a ustedes les quedaría bien hacer la clase práctica o más temprano, para que también se liberen ya después del medio. Yo tengo mi primer grupo recién a las 11 de la mañana.
Entonces, si de por ahí ustedes se animan y quisieran hacer de 9:30, 9:30, 10:30, hasta las 11:30, por ejemplo, yo no tendría ningún problema. Entonces ustedes se liberan antes ya y tienen la tarde libre, ¿verdad? Para nuestras clases prácticas. Pero si de por ahí les complica y prefieren quedarse con el horario que tienen de 2 a 4, entonces nos quedamos con 2 a 4 de la tarde o 1:30. Mi cita siempre tiene que ser media hora antes porque siempre llegan. Ustedes llegaron casi todos a tiempo. De mi otro grupo, lo que llegaron una hora tarde luego. Y ellos ya conocían el lugar encima. Y eso, chicos, entonces después Profe, igual les voy a pasar en el grupal otra vez y ahí opinen qué tal les queda, si les conviene, si no les conviene. Entonces ahí verificamos y nos acomodamos, ¿sí? También es para profe, liberarnos. Sí. a mí me queda mejor entre la 1:30 y las 2 de la tarde me queda Ah, a la bien. tarde, Y ya. si fuera a la mañana no voy a poder Ujú. participar en la práctica, ni en Está la parte bien. virtual tampoco. Ah, ok. Mm, No, 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 es virtual, no, era por si se podía, pero no te preocupes, si la mayoría no puede, entonces dejamos nomás así el horario. Era también, ujú. no te preocupes, Yo, por vamos a ver ejemplo, cómo. profe, puedo acomodarme nomás a mi horario, ¿verdad? Pero siempre y cuando se avise Eh, así mm. mucho antes, qué sé yo, 3 días por ahí, luego. Sí, no, no te preocupes. Porque si a Igual, última hora ya ya te, medio ya te que toca asistir en esta no clase. se cambia y eso así a última hora ya No, medio no, que no, no, no te preocupes. Está, me complica. entiendo. Entiendo porque todos trabajamos, así que igual. Entonces, a lo mejor vamos a quedar en el mismo horario nomás. Era para liberarnos un chiqui antes, pero bueno, igual. Voy a ver cómo hacemos. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que habíamos conversado? Ah, tenemos una compañera, creo que tenemos una compañera nueva, ¿verdad? O no. Un compañero nuevo que se acopló. No sé en qué grupo, no sé si fue en este o en otro, que se acoplaron. En los dos grupos se están Y acoplando gente todavía. al que yo le agregué en el grupo es nuevo o ya estaba lo de la vez pasada. Gabriel ya estuvo en la clase práctica. Ah, bueno. Sí, estuvo. Ahí a full estuvieron los muchachos. Bueno, entonces chicos, no sé qué tal después del descuereo para las niñas, qué tal sintieron después de la clase práctica presencial. No sé si les gustó, si hay que acoplar algo más. Evidentemente vamos a ir cambiándonos de espacio también. Vamos a recorrer cuando tengamos todo el espacio disponible también. ¿Está? Y vamos a tratar de aprovechar y llevar más elementos de trabajo también, que eso sé que hay en el instituto, por ejemplo, pero esta vez no llevó la secretaria. Entonces podemos ir, voy a ir mirando si yo puedo cargar todo en el auto, los materiales también. Entonces para que trabajen mejor en la parte práctica, ¿sí? Bueno, habíamos Espectacular estuvo la conversado, clase. ¿te gustó? Ay, sí, me re gustó. ¿Y qué Para mí no tal? fue tan descuereo, pero me gustó. Bueno, súper bien, entonces amaneciste Ujú. espectacular, ¿verdad? En el momento nomás Sí, cansa, súper bien. si vos estás entrenando, viste que en el momento nomás la fatiga, después ya pasa, ¿verdad? Sí. Se recupera. Qué suerte entonces. Y yo contenta porque Se nota, asistieron. se nota que entrena seguido, profe. Eh, Sí, porque no, No no sé. fue tan descuereo como yo me imaginé que iba a ser. Yo tipo pensé que no iba más, no sé. Pero estuvo espectacular la clase. La verdad que haciendo la práctica se me aclaró todo eso que estábamos Algunas haciendo sí, sí, la eso, parte teórica. sí. Ahí recién es como que se me abrió más el entendimiento, Cierto. vamos a decir. Y justamente por eso es necesario, porque si no es leer, leer nomás y nunca llevar a la práctica es Ujú. así, uno no ve los errores también. Súper bien. Qué bueno, qué suerte entonces. Vamos a ver qué dicen después los otros del equipo, a ver los dos varones. Creo que ustedes son, ¿cuántos son? Tres varones van a ser entonces. Alan, después le tengo a Wilson y a Gabriel. Y ya, sí, tres varones. Este va a ser más equipo de chicas que de varones. Ah, full. Bueno, entonces chicos, habíamos hablado de lo que era, ya les había, esto ya habíamos tocado en la clase anterior, vamos a refrescar un poquito la memoria. Habíamos hablado sobre las capacidades físicas y estas se clasificaban en capacidades físicas condicionales, coordinativas y que yo les dije que en mi caso yo apartaba la flexibilidad porque me gustaría darle un enfoque también prioritario y vamos de hecho a ver cómo se trabaja también una sesión de flexibilidad.
Habíamos conversado sobre las capacidades físicas condicionales, que estas estaban determinadas por factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el organismo, producto del trabajo físico. Dentro de estas capacidades físicas condicionales, recordar que dentro de su clasificación encontramos a la velocidad, la fuerza y la resistencia, que esto lo vamos a separar para su estudio. Dentro de las capacidades físicas coordinativas, que fue lo que más tocamos y lo que pusimos en práctica la vez pasada en el encuentro. Esperen un ratito que Jenny ingresó. Voy anotando. Entonces le tengo a Alan, le tengo a Ali, le tengo a Rosana, le tengo a Jenny. Hola, Jenny. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, entonces estamos haciendo una repasadita, Jenny, de lo que fue la vez pasada. Espero que te haya ido bien en el examen, que haya sido fácil. Bueno, entonces chicos, en lo que era capacidades físicas coordinativas, que fue lo que prácticamente desarrollamos en nuestra clase presencial, en nuestro encuentro, estas se caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los movimientos. Estas constituyen una dirección motriz de las capacidades del hombre y solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo a través de la unidad con las capacidades físicas condicionales. Recordar que todos trabajan en conjunto, que para su estudio es que los separamos, ¿sí? Y estas eran las clasificaciones en generales, generales o básicas, especiales y complejas. ¿Se acuerdan que en las generales entra la adaptación y el cambio motriz, la regulación de los movimientos? En las especiales entra la orientación, el equilibrio, la reacción simple y compleja, el ritmo, la anticipación, la diferenciación, la coordinación, cosa que trabajamos mucho en la clase presencial. Y las complejas, que ya serían el aprendizaje motor y la agilidad como tal. Estas son capacidades coordinativas, ¿sí? Capacidades físicas coordinativas. Después de esto nos habíamos adentrado un poquito a lo que era flexibilidad. Decir flexibilidad no es lo mismo que decir elongación ni decir estiramiento. Recordar eso, que la flexibilidad también es una capacidad que consiste en justamente la capacidad de movilización de una articulación o de un conjunto articular. Se manifiesta de forma externa en la amplitud del cierre o la abertura articular, ¿sí? La misma se mide por la amplitud máxima de los movimientos. Ahí tenían la definición del señor Carlos Álvarez también, que es aquella cualidad que con base en la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular permite el máximo de recorrido de las articulaciones en diversas posiciones, ¿sí? Entonces, recordar que la flexibilidad se clasifica en lo que es la flexibilidad activa y la flexibilidad pasiva, que eso era lo que quería que les quedara claro. La vez pasada una de las chicas me explicó y súper bien, o sea, la tenía bien clarita, sin confusión. Entonces, recordar que la activa es aquella capacidad de ejecutar el movimiento en una articulación por intermedio de fuerzas musculares internas, o sea, yo voluntariamente. ¿Estamos? Y la flexibilidad pasiva es la amplitud articular que se logra por la intervención de fuerzas externas, o sea, con una ayuda, sea de algún objeto u otra persona. No sé si llegaron a ver, chicos, el compañero nos hizo el favor que él es repro en lo que es computadoras y demás, y proyecciones de video y entrar y salir. Él nos pasó en el grupal los videos que yo tenía acá. No sé si llegaron a ver, si todos llegaron a ver, eso es lo que me interesa saber ahora. Uno es Sí, sobre la pude ver. flexibilidad. ¿Llegaron a ver? Sí. Sí. Entonces se entendió, me imagino. Pero yo quiero que noten la diferencia, que uno de los videos es referente a la flexibilidad y otro de los videos son los tipos de estiramiento que se pueden ejecutar, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir flexibilidad que hablar de estiramiento, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es proyectarles justamente, en caso de que hayan personas de que se hayan acoplado recién al grupo o tengan que ver esta grabación, entonces para que lo tengan ahí también.
Están entrando sin problema ustedes a sus sesiones. Ya tienen todo su contraseña, su sesión activa. Sí, sin problema. Qué suerte. Profe, el libro que nos habías dicho también. Ay, sí, ese le tengo que mandar. Tienes razón. Me re Sí, olvidé. Me re olvidé. por si. Sí, ese tengo que buscar en PDF, tengo ese. Bueno, chicos, este va a ser un ratito. Son 4 minutitos para que vean la diferencia cuando se trabaja. Estos son métodos de estiramiento, ¿sí? Y son 3 métodos que se utilizan, los pasivos, los activos, pero no quiero que cree confusión porque no es flexibilidad como tal, ¿sí? Son estiramientos como tal nada más, ¿sí? Ya les voy a decir. Bueno, vamos a iniciar por el primero, que sería el estiramiento pasivo. Estos 3 estiramientos los vamos a aplicar sobre la musculatura isquiotibial. Veamos el estiramiento. Este es llamado estiramiento pasivo porque no debe existir ningún tipo de contracción por parte de la musculatura que estamos estirando, que en este caso serían los isquiotibiales. ¿Bien? Es necesario que la persona mantenga la tensión sostenida durante unos 10 a 20 segundos y conforme vayan pasando esos segundos ir venciendo resistencias para ganar mayor movilidad. Ahora vamos a ver el estiramiento activo. Va a ser aplicado en la musculatura isquiotibial. Se llama estiramiento activo precisamente porque requiere de la contracción de la musculatura para poder lograr el objetivo. Bien, veamos la ejecución. En este estiramiento activo, la persona, el practicante o atleta debe hacer una máxima contracción de la musculatura antagonista al músculo que queremos estirar. Pues en la contracción de la musculatura agonista del movimiento va a repercutir en mayor relajación de la musculatura antagonista. Y por esto es que se va a dar el estiramiento. En Terapeutia Venezuela recomendamos que se hagan repeticiones de 2 a 4 segundos durante un tiempo aproximado de 60 segundos. El estiramiento pasivo asistido. Este tipo de estiramiento recibe su nombre porque no involucra ningún tipo de contracción muscular por parte del músculo que vamos a estirar y también requiere de la aplicación de un instructor de stretching o de una persona que sea la que vaya a aplicar los estiramientos, por lo cual también es indispensable que al realizar este estiramiento la persona de apoyo mantenga la correcta extensión de la columna. Bien, vamos a probar este estiramiento con la musculatura isquiotibial. Debemos de llegar a una primera barrera donde sintamos la tensión. Debemos mantenerla por unos 10 a 20 segundos y después vamos a continuar a la siguiente barrera. Y vamos a repetir el mismo proceso unas 3 a 6 veces por serie. En esta ocasión vamos a aplicar la técnica de FNP para estiramiento. Bien, FNP significa facilitación neuromuscular propioceptiva y esto quiere decir que tenemos que utilizar ciertos comandos que nos van a ayudar a mejorar la efectividad de nuestro estiramiento. Bien, y también utilizando el reflejo miotático como coayudante a la hora de mejorar la movilidad de la persona. Bien, veamos un ejemplo de este tipo de técnica en la musculatura isquiotibial. A la hora de llegar a la barrera de estiramiento debo mantenerla alrededor de 10 segundos y le debo pedir al participante que haga una contracción muscular en mi contra durante unos 6 segundos. Hazla. Este tipo de contracción no me debería vencer, debería ser una contracción sin movimiento. Relaja. Una vez pasados los 6 segundos debemos esperar unos 2-3 segundos para ir a la siguiente barrera, en donde lo vamos a mantener por unos 10 segundos más y vamos a repetir el ciclo. Este tipo de estiramiento se realiza unas 2-3 veces por serie.
También en este tipo de estiramiento podemos involucrar los comandos vocales y los comandos táctiles. Por ejemplo, la musculatura isquiotibial se compone de 3 músculos que son el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral. Si yo durante el estiramiento logro hacer estímulos táctiles sobre uno de estos 3 músculos, este se va a estirar con mayor eficacia. Bueno, ¿por qué les compartí otra vez eso, chicos? Les voy a... Se escuchó bien, ¿verdad? Sin ningún... Para aquellos que no pudieron ver y para aquellos que confunden, tienen que saber muchas veces, a ver, muchas veces tendemos a confundir lo que es la flexibilidad con lo que son los estiramientos. Entonces no quiero que pase eso con ustedes. Eh, Quizás los movimientos, ciertos movimientos sean los mismos, pero la forma de trabajo o de trabajar para el desarrollo de la flexibilidad ahí es donde se marca la diferencia, ¿sí? Entonces, en este caso, este es un centro, el video que acabamos de ver es sobre un centro de rehabilitación que habla de de las diferentes técnicas de estiramiento, ¿sí? Que vieron que también está el activo, el pasivo, el asistido y el que es de activación neuromuscular, que era el FNP, ¿sí? Entonces, no confundan, es a lo que quiero llegar. Después vamos a nosotros a ver, justamente me habían preguntado en la clase anterior cuál era la diferencia entre lo que es estiramiento y flexibilidad, o si podían incorporar un ejercicio de flexibilidad dentro del circuito, ¿sí? Entonces yo les dije que para trabajar la flexibilidad se deja una sesión totalmente aparte, que dentro de los circuitos como tal, perdón, no se puede trabajar la flexibilidad. Se puede quizás enfocar ciertos ejercicios para activar las zonas, para aflojar las zonas, pero la flexibilidad como tal vieron que trabajamos de estas 2 formas y se le dedica una sesión totalmente aparte porque para trabajar flexibilidad no tengo que estar haciendo rebotes, no tengo que estar haciendo cosas bruscas, movimientos bruscos, entre otras cosas, no tengo que estar sobrecargado, no tengo que estar fatigado totalmente, ¿sí? Esos son detalles a tomar en cuenta, chicos, ¿sí? Y la diferencia también está, por supuesto, en lo que es el tiempo en el momento de la ejecución del movimiento y en la técnica que vayamos a utilizar justamente para poder desarrollar esta capacidad que es la flexibilidad. Entonces, por favor, no crean confusión, no crear confusión en la cabecita, ¿verdad? Sobre eso. ¿Estamos? Y dentro del circuito no se puede incorporar un ejercicio que sea para flexibilidad netamente. ¿Estamos? Eso lo dejamos por aparte, por eso les decía, se trabaja o un día específico o al final de una última sesión quizás también se puede trabajar, pero se le tiene que dedicar un poco más de tiempo, ¿sí? Bueno, habíamos conversado sobre esto, que era rapidez, había preguntado si creían que era lo mismo, dieron sus respuestas, ya sabían cuál era la diferencia entre lo que es rapidez y velocidad, creo que salió en el examen también. Si no estoy equivocada, esta es la parte que les coloqué, ¿sí? Y recordad que uno de ellos está determinado por factores genéticos y el desarrollo está limitado y que la capacidad como tal, que sería la velocidad, sí, a diferencia de la rapidez, esta se puede mejorar y que justamente el desarrollo es ilimitado, ya depende del tipo de entrenamiento para desarrollar esto, ¿sí? Habíamos hablado de la capacidad condicional velocidad, acuérdense que salimos de lo que es capacidades físicas coordinativas, donde estaba todo lo que era orientación, equilibrio, coordinación, agilidad, y pasamos a lo que era capacidades condicionales, las capacidades físicas condicionales. Acuérdense que en las capacidades físicas condicionales encontramos la velocidad, la fuerza y la resistencia, ¿sí? Entonces habíamos visto algunos conceptos, habíamos quedado con esta definición de velocidad, que está muy bueno que cualquiera de los 4 se pueda utilizar.
en dependencia a qué área lo vamos a aplicar. Entonces, la distancia que se recorre en una unidad de tiempo, esto también creo que salió en el examen. Recordar que la velocidad representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras o acciones motrices en un mínimo de tiempo con el máximo de eficacia, ¿sí? Los tipos de velocidad, teníamos tres, eran velocidad de reacción, velocidad de traslación y resistencia a la velocidad, era el tercero, ¿sí? Dentro de la velocidad de reacción encontrábamos la reacción simple y la de reacción compleja. La de reacción compleja se volvía a subdividir en acción simple y acción compleja, ¿sí? Que yo les sugerí que hagan una llavecita también. Ahí habíamos visto justamente cómo era la velocidad de reacción, cómo era la velocidad de reacción simple, que era cuando el individuo ya conoce el estímulo, ¿sí? Y ya prácticamente se prepara y está listo y ya sabe qué es lo que sigue y cómo tiene que reaccionar, ¿sí? Y lo que era la reacción compleja, recordar que eran estímulos no conocidos y que se daban mayormente en lo que era ciertas posiciones en el fútbol, en el caso del portero, por ejemplo, del arquero, y en algunos deportes que son de combate, donde uno tiene que anticipar, tiene que utilizar la anticipación justamente para esquivar ciertos golpes y para poder reaccionar a ciertos o varios estímulos que no son conocidos, o sea, uno no espera lo que va a venir, ¿sí? Estamos. Y la velocidad de reacción compleja, que era la de acción simple y la de acción compleja, ¿sí? Que esta es una subdivisión otra vez, y ahí tenían ejemplificado justamente en qué consistía y en qué caso se veía esto, ¿sí? Este video no sé si lo vieron ustedes, pero ahí estaban unos cuantos ejercicios que justamente les iba a servir para la clase que yo les sugerí que vieran. De ahí podían sacar varias ideas para las clases. Fíjense que ahí se trabajó, en este video se trabajó mucho lo que es la coordinación, un poco de también la parte de explosividad en piernas, eh, equilibrio, se trabajó agilidad por sobre todo y velocidad, más carreras explosivas, pero por sobre todo es coordinación lo que se trabajó acá, ¿sí? Espero que hayan visto ese video. Les hablé un poquito de lo que era la velocidad de traslación, que ya fue en la última parte, que era la cantidad de movimientos dada en los ejercicios cíclicos que se realizan en el menor tiempo posible, estimada justamente en recorrer una distancia en el menor tiempo posible o en un tiempo dado recorrer una mayor distancia. Esto se habla en caso de esas carreras largas, chicos. Entonces, estos eran los factores que determinan esta velocidad de traslación. Hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta. Uno es la amplitud de la zancada o esa amplitud de paso que se tiene, por ejemplo, al desplazarse, al correr, y el otro sería la frecuencia de esa zancada, ¿sí? En la amplitud de las zancadas es importante tomar en cuenta justamente que depende del poder de impulso, de la longitud de las palancas, la flexibilidad importa muchísimo para justamente separar o tener ese paso grande y largo. Y la técnica, por supuesto, si estamos hablando de un deporte como las carreras o como lo que es los desplazamientos en fútbol y demás, ¿sí? En la frecuencia de las zancadas era dar el mayor número de pasos por unidad de tiempo. También estos dependen de la fuerza que uno tenga, en este caso en el tren inferior o en las piernas, la flexibilidad, que es muy importante, el dominio de la técnica y los factores fisiobiológicos también, ¿sí? Hola, Will. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Recién me uní Sí, ya en el vi. grupo. Profe, una consulta. Ahí en la parte de velocidad se puede también hacer, por ejemplo, un circuito de funcional con Sí, con pelota, terminar con pelota así para sí. trabajar la parte de velocidad de pierna, eso, ¿verdad? Sí podés. O sea, con un balón de fútbol. Si vos necesitas, por eso, independencia del deporte y del enfoque que tengas, Sí, por ejemplo, si sí, vos tenés, en este caso yo imagino que es un jugador de fútbol, ¿verdad? Evidentemente, sí, si exactamente. Sí o sí lo te van a venir en el funcional, sí, se van gente que te pide eso, ¿verdad? sí, y ahí vos le combinás el trabajo de técnica con el trabajo de Exactamente, lo sí. que es o explosividad o coordinación, es que entra todo y realmente ahí ya Sí, tiene que ser alguien que maneje la técnica o también te va a tocar gente que necesite mejorar la técnica
La técnica, Entonces, claro, sí. entonces, en este caso sí Porque se yo combina. cuando estaba trabajando con ese que te dije, con el profesor, se venía gente y le decía, profe, mira, Ujú, quiero hacer un circuito con balones, yo soy ujú, futbolista, quiero mejorar esto, aquello, y ujú. ahí tenés que implementar, ¿verdad? O sea, son casos que te van a venir sí o sí lo Sí, en sí, tu, sí. Y ahí le en tu incorporas el trabajo. tema de todo lo que tengas, todo lo que le puedas poner para mejorar tanto su potencia en pierna como su Claro, desplazamiento, ¿viste? Y tiene que ver, acá tiene, yo lo que quiero que vean también en este punto es que esa velocidad de traslación o ese desplazamiento que tienen que tener, ¿verdad? En este caso estamos sí, hablando en este caso va enfocado más a los futbolistas y corredores, ¿verdad? Tiene que ver sí, mucho la flexibilidad. Fíjense que en ambos lados, tanto en la amplitud de la zancada como en la frecuencia, también tienen que ver la flexibilidad y la fuerza, que no es solamente sí, sí, técnica, chicos. Entonces es importante sí, sí, trabajar de diferentes sí. formas para poder estimular y desarrollar. Eso nada más, profe, quería preguntarte. Súper bien. Yo me imagino que vos haces, ¿verdad? Ya Sí, incorporaste. siempre, antes así yo le pedía al que me entrenaba justamente que me haga Sí. eso, cuando Súper jugaba. bien. Ahora ya, Aparte es más dinámico, ¿verdad? Es como que pasa más rápido el tiempo, uno se enfoca mucho más y son muchas cosas que tenés. Lo que pasa es que es un trabajo muy complejo porque son, como se darán cuenta, son muchas capacidades las que están de manifiesto y muchas veces tenemos que enfocarnos más a uno que tenemos 10 y tenemos que enfocarnos a dos. Entonces es difícil hacer sobresaltar o sobresalir esa capacidad. Entonces, tienen que tener sí, cuidado, pero tienen que sí, saber, ajá, si es más para para eso hay técnica que, o si es más sí, para lo que es velocidad o explosividad o coordinación. Entonces, siempre definir para bien. eso decirle más o menos que venga en un horario que donde nadie no esté Ujú. prácticamente, ¿verdad? Claro, porque el Sí, resto del porque no grupo, puedes mezclar, ahí ya te va, o sea, te sí, va a complicar el trabajo, ¿no? ahí te complica, Sí, definitivamente. sí, O le haces un trabajo diferenciado totalmente aparte, que sí, sería, sí, es como vos decías, ahí ya vas a tener que partirte en dos, ahí ya va a costar sí, más. Bueno, y genial, bro, eso nomás. dale. Entre los factores que determinan la velocidad de traslación también tenemos la resistencia a la velocidad. Como su nombre lo dice, es como aguantar más tiempo, pero a un ritmo intenso, ¿verdad? Entonces se manifiesta en mantener la máxima velocidad durante el mayor tiempo posible. Y para esta capacidad como tal, entra en juego el factor relajación-coordinación, o sea, si yo no coordino bien mis pasos, mi respiración, mi braceo, mi zancada, es difícil y troto o me muevo contraído o contracturado, el cansancio se va a ver reflejado mucho más rápido, ¿sí? Es de gran importancia porque este permite utilizar de forma correcta las energías en aquellos músculos que van a realizar el trabajo, que en este caso, por supuesto, son los brazos y las piernas se llevan, o sea, más las piernas es lo que se lleva la mayor parte del trabajo, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta estos detalles. Lo que es la resistencia a la velocidad, sería la unión entre lo que es la velocidad o la rapidez de reacción que tengamos y la resistencia combinado. Esta capacidad de realizar movimientos rápidos de forma repetida en competencias de larga duración. Esto ya sería más aplicado a lo que son corredores de maratón y demás, ¿sí? Ese era el video que les dejé también para que vieran. Acá en este tipo de modalidades, que en el atletismo, que este es una modalidad donde compiten 4 mujeres, en este caso femenino, ¿verdad? Eh, en esta modalidad especialmente se ve reflejado todas esas capacidades de coordinación, orientación, porque ellos tienen que estar fijándose en el carril que tienen que desplazarse, ¿sí? Tiene que ver lo que es la agilidad, la rapidez de reacción, tanto la simple como la compleja en todas las facetas, la zancada, los pasos, la amplitud en la zancada, la fuerza, la explosividad en las piernas, o sea, en este tipo de carreras, estas son carreras cortas pero muy explosivas, es 4%, o sea, cada una corre 100 metros. Eh, en este caso se ve reflejado todo esto que justamente vimos de lo que son las capacidades. Esto sería como un cierre para llegar a resumir lo que son las capacidades físicas en general, tanto las condicionales como las coordinativas, que aquí se ven unidas todas esas capacidades y para que desde la salida, desde el punto de la concentración
y desde esa preparación antes de la salida, esa activación que uno tiene que tener a nivel neuromuscular, desde ese punto se ve ya reflejado todo, para que se den cuenta de que todo trabaja en conjunto, que no es más uno que otro, que en algún punto se ve o se tiene que trabajar más una capacidad por sobre otra, pero nunca trabajan por separada, chicos. Entonces tomen en cuenta eso de referencia. Y algunos de los factores que condicionan el desarrollo de la velocidad, para mí primordial el tema de la edad, chicos. Si uno cuanto más grande intenta mejorar esto, ya uno agarra cierta torpeza. Entonces, por eso es tan importante también la actividad física en nuestros niños, o sea, la edad idónea para desarrollar justamente todas estas capacidades y para que nuestros hijos, primos, hermanos, no lleguen de manera tosca a la época de la adolescencia, que ahí ya es muy difícil de mejorar ciertas capacidades. Hay algunas que sí, pero con más tiempo de dedicación, ¿verdad? Pero cuanto más temprano empiecen, en el caso de esto, de estos movimientos, ¿verdad? De estas capacidades, se empieza a estimular, mucho mejor será el resultado, ¿sí? Y si conseguimos meterle en algún deporte, mejor todavía, ¿verdad? En este caso, la movilidad de los procesos corticales, que es la excitación y la inhibición, que serían simplemente los estímulos neuromusculares, ¿sí? Esto estamos hablando a nivel cerebro, inervaciones nerviosas y el reflejo, por lo tal, en la acción como tal, la forma de reaccionar a los movimientos que vayamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la fuerza rápida y explosiva, que tiene su rango de tiempo para el desarrollo de estas capacidades también. La elasticidad y la capacidad de relajación de los músculos es súper importante. La calidad de la técnica deportiva, del deporte que se escoja o se practique, la energía propulsora de la voluntad de los mecanismos bioquímicos, estos son procesos corticales también, y la cantidad y la calidad de las reservas energéticas, que esto sería como nuestro combustible, ¿sí? El ATP y la fosfocreatina, que es el adenosintrifosfato, que estos son nuestros combustibles para el arranque de cualquier actividad, sea de corta, intensa o larga duración, ¿sí? Para educar cualquier manifestación de la velocidad, se debe tener en cuenta justamente usar ejercicios que los alumnos dominen prácticamente, o sea, creamos hábitos. Romper la barrera de la velocidad, variamos el método. Si queremos que la persona que estamos entrenando consiga mejorar el tema de desarrollar más o mejorar el tema de la velocidad, siempre tenemos que ir variando el método y los ejercicios. Utilizar ejercicios variados, se debe entrenar cuando el sistema nervioso central está en condiciones. Esto quiere decir que no tengo que estar en buenas condiciones, tanto físicas como mentales, también en el sentido de que no tengo que estar sobrecargado, pensando en otra cosa, estresado, ¿sí? Suspender los ejercicios cuando hay síntomas de cansancio, realizar los ejercicios de rapidez después del calentamiento. Eso es muy importante. Si ustedes quieren... Si ustedes quieren desarrollar la velocidad, ahí dice rapidez, pero es velocidad. Si ustedes quieren desarrollar la velocidad, no se recomienda, es una de las capacidades que no se recomienda trabajar al final de una sesión de entrenamiento, por ejemplo. Por decir, técnicas de, a lo mejor de carreras explosivas o salidas explosivas y demás, no se recomienda trabajar al final de una sesión o después de haber hecho 6 movimientos en un circuito, 4 vueltas en un circuito, después pretendo, porque ahí ya va a estar cansado, ya no va a agarrar técnica y ya no se va a ver reflejado al 100% lo que queremos conseguir. Cuidar los intervalos de descanso entre tandas y repeticiones o entre series. Utilizar ejercicios con la máxima velocidad posible. Estas son algunas cosas que tienen que tomar en cuenta. Bueno, chicos, entonces ahí nosotros cerramos lo que es toda la parte de capacidades. Vamos a ir mirando. Después voy a ir desglosando cada capacidad y cómo podemos trabajar, por ejemplo, la coordinación con lo que es la resistencia o lo que es la velocidad trabajado con lo que es la fuerza o cómo se puede combinar y qué tipos de ejercicios se pueden incorporar dentro de un circuito de entrenamiento funcional. Entonces, hasta aquí tenemos que pasar entonces a lo que es la anatomía o lo que es el aparato locomotor o lo que es todo el aparato músculo-esquelético que conforma nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, eso sería ya parte de anatomía aplicada a lo que es al ejercicio físico, ¿sí?
Vamos a entrar a otra página, vamos a hablar un poquito de lo que son los músculos. ¿Por qué es importante, ustedes creen, conocer lo que es la anatomía y el funcionamiento del cuerpo en general? Porque cuando hablamos de lo que es anatomía como tal, estamos hablando de articulaciones, de tendones a nivel cardíaco, pulmonar. No es solamente conocer el nombre de los músculos, chicos. Entonces, esto tiene su importancia en el momento de aplicarlo dentro de un circuito, por ejemplo. Ustedes se manejan con esos términos, conocen, dividen bien, saben cuando una persona les dice me duele en tal lugar, saben qué tipo de ejercicios no pueden prescribir y qué tipo de ejercicios tienen que eliminar u orientar. O sea, ¿conocen ustedes, se manejan con esto o quedamos solamente con lo básico que teníamos prácticamente desde el colegio? Les pregunto. Nada, toditos se manejan con anatomía. Con lo básico. Lo Con lo básico. básico menos sí, bro. Yo Con lo nada básico. realmente. Pero entonces yo les pregunto, ¿a ustedes les parece esto importante? ¿Les parece interesante entonces definir y saber cómo funciona cada parte del cuerpo, saber qué tipo de músculos tenemos, dónde se puede ejecutar mayor fuerza, dónde se pueden incorporar ejercicios que sean más limitantes? ¿Ustedes consideran Yo esto creo que eso es fundamental manejar para en base a eso programar los ejercicios. perfectamente? Súper importante. Para tener un punto de partida, por decir así, bro. Ujú. Sí, Primero yo tengo que saber justamente dónde está ubicado cada cosa, por más de que no vayamos a memorizar todo, chicos, porque es, o sea, evidentemente esto es un trabajo minucioso y es un estudio que lleva meses también, mínimamente saber ubicar, ¿sí? Prácticamente dónde están nuestras articulaciones, los tendones principales, cuando enfrentemos o cuando tengamos personas que estén, siempre vamos a tener personas que están o lesionadas o en proceso de recuperación o personas que nunca en su vida hicieron actividad física y se van a dar cuenta que les duele todo y no saben localizar y ustedes prácticamente tienen que hacerle un escáner a esa persona, ¿sí? Entonces, súper importante que conozcan el funcionamiento general de lo que es el organismo, ¿sí? Y de ahí es la importancia de lo que es la anatomía y la fisiología en el cuerpo humano. Entonces, vamos a agarrar estas dos ramas de la ciencia. Estas dos proveen las bases necesarias para aprender la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. La anatomía, como pueden ver, ahí vienen las derivaciones de la palabra, de dónde viene, es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas, ¿sí? Y la fisiología es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. Uno es la estructura, ¿sí? Como el esqueleto en general, y la relación que hay entre ellas. Y el otro es cómo funciona ya en la unión esa estructura, ¿está bien? O sea que estas dos ramas, la anatomía y la fisiología, son súper importantes para nosotros. Entonces, si tenemos que hablar de anatomía y de fisiología, tenemos que hablar del aparato locomotor o el sistema musculoesquelético, ¿sí? Se llama aparato locomotor o sistema musculoesquelético también a la compleja red de tejidos de distinta naturaleza que permite al cuerpo humano sostenerse en pie y realizar diferentes movimientos, desde simplemente caminar hasta los más precisos y delicados gestos de las manos, como sería enhebrar una aguja, un hilo dentro del agujerito del hueco de una aguja, que en apariencia, si uno no lo analiza, ¿verdad? Lo hacemos tan comúnmente y parece una acción tan sencilla, ¿verdad? Pero si uno se lo pone a analizar fase por fase, imagínense todo el proceso y todo lo que implica esa simple acción, desde sostener y tener que insertar en un pequeño, ínfimo agujerito, ¿sí? Entonces, de eso se trata justamente este aparato nuestro, que es nuestro cuerpo humano, ¿sí? Justamente para movimientos que son diversos y sencillos y para movimientos que son delicados y complejos, justamente.
El aparato locomotor consiste justamente en la unión de varios conjuntos diferentes. Son el sistema osteoarticular, compuesto por huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos. O sea que esto es en general nuestra estructura completa del cuerpo. Entre ambos brindan soporte al cuerpo. Estamos hablando de la parte osteoarticular, ¿sí? Osteomioarticulares les quería decir, y osteoarticulares. Hay un punto que me olvidé, no les di la corrección. Voy a volver. Un ratito voy a hacer hacia atrás. Aquí donde habla de... un ratito. En el video el muchacho habla mucho de lo que es isquio, ¿sí? Acuérdense, ahora vamos a mirar porque hay varios conceptos que esa palabra acá, en esa palabra por la unión que tiene la parte posterior de la pierna, ¿sí? La parte de atrás del muslo, de la pierna, normalmente ustedes lo van a escuchar con la terminología o con el nombre de isquiotibial, ¿verdad? O famoso van a escuchar, vamos a hacer camilla para isquio. Realmente esa musculatura tiene otras inserciones, ¿sí? Y se llama isquiosural, o decimos la parte, para no enredarnos, decimos la parte posterior de la pierna, ¿sí? No se dice la parte de atrás tampoco, se dice la parte anterior o frontal y la parte posterior, o mal dicho, la parte de atrás. Entonces, la terminología correcta no es si hablamos de isquiotibial, estamos hablando de que el isquio está unido solamente a la tibia y no está unido solamente a la tibia. Entonces, ese es el bíceps femoral. Entonces, serían no solamente decir femorales, sino sería isquiosural, sería por la inserción, por el punto de inserción de inicio del músculo, se conoce más como isquiosural. Lo pueden dejar en isquio, ¿sí? Pero no le pongan ese isquiotibial. ¿Está? O los Sí, famosos profe, en el fútbol, por ejemplo, se maneja mucho esos términos así, sí, parte posterior, parte inferior, posterior, sí. O o sea, así en isquio, la transmisión y ajá, eso se le dice, cuando a se requiere full. nada, qué sé yo, algún estiramiento o desgarro por ahí. Sí. Entonces, el cuádriceps es sencillo porque se sabe que viene de cuatro, o sea que son cuatro uniones, ¿verdad? Pero en el caso de la parte posterior se conoce como bíceps femoral, pero realmente se utiliza más el término siempre de isquio, ¿verdad? Entonces, en el momento de referirse o que tengan una tareita, traten de colocar los diferentes músculos y fíjense dónde está el punto de inserción de cada músculo, dónde empieza y dónde termina, y que son varios, no son solamente dos musculitos. ¿Estamos? Eso nada más era una pausa. Bueno, entonces, porque están corrigiendo mucho eso y, por ejemplo, fisioterapeutas ya no quieren que se use isquiotibial, sino isquiosural. Entonces así lo van a encontrar, entonces no se asusten por los nombres, ¿estamos? Traten de separar nomás. Bueno, entre lo que es el sistema osteoarticular, o sea, huesos y articulaciones, ligamentos, músculos y tendones, entre ambos brindan soporte al cuerpo y lo mantienen en su forma y permiten realizar movimientos coordinados gracias justamente a esta capacidad. La coordinación que ejerce el sistema nervioso, o sea, esto desde el sistema nervioso central, compuesto por los nervios, la columna y el cerebro. Nosotros somos como un pequeño robot bien armado que tenemos varias inervaciones nerviosas, ¿sí? Y que gracias a esos estímulos, evidentemente, que vienen desde el sistema nervioso central, es que podemos ejecutar desde simples acciones hasta gestos delicados. De estos dos sistemas principales, el sistema óseo y el sistema muscular, el sistema óseo, el primero, se considera pasivo y el segundo se considera activo, ya que este último, el sistema muscular, es el que pone en marcha el movimiento
a través de la compresión y estiramiento de las fibras musculares, o de la contracción o la relajación, una vez que llega a ellos el estímulo nervioso proveniente del cerebro. Y si tendríamos que resumir lo que es el aparato o los componentes del sistema locomotor, ahí tienen el resumen de la imagen, que está compuesto prácticamente por todo lo que tenemos: huesos, articulaciones, cartílagos, músculos y tendones. Entonces, al decir aparato del sistema locomotor, vamos a ir mirando todos estos aspectos e ir diferenciando, ¿sí? Un punto importante en este aparato lo constituyen las articulaciones. Son el punto de contacto, las articulaciones son punto de contacto de dos huesos en el cuerpo, los cuales pueden permitir cierto tipo de movimiento y conforme a ellos se clasifican en sinartrosis, sin movimiento, no es el nombre de algún medicamento, chicos. Sínfisis, con un movimiento monoaxial, es decir, en un mismo eje, o diartrosis, que sería con movimientos complejos. Los huesos entonces ocupan un sitio fijo en las articulaciones gracias a los ligamentos que los mantienen en su lugar. De manera semejante, tenemos después los tendones, que son el tejido que une a los músculos con los huesos. Acá es donde quiero que ustedes empiecen a separar, porque mucha gente también se confunde entre tendón, articulación, ligamento, ¿sí? Entonces traten de evitar esa confusión y rescaten palabras claves para acordarse cuál es cuál y en qué zona. Ahora van a ver la imagen de qué zona justamente. A mí siempre se me queda más por lo que es por imagen, ¿verdad? Entonces, no sé cuál es el método que ustedes utilizan, pero particularmente si uno marca en alguna imagen de referencia, es más fácil de que se te quede y de sacar esas comparaciones, evitar esa confusión. Entonces, los tendones son el tejido que unen a los músculos con los huesos, hechos de un material sumamente resistente que permite el movimiento elástico de las fibras musculares, sin que ello signifique desprenderlos de su lugar obligatorio en el esqueleto, ¿sí? Y acá tienen del lado derecho, tienen algunos músculos principales, y esto sería justamente viendo lo que es el aparato locomotor. Y del lado izquierdo tienen los huesos, también principales porque no están totalmente detallados acá, ¿sí? Estas serían las principales. ¿Estamos? Y ya, de abajo para arriba. Si vamos a hablar de huesos, el hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del esqueleto de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El principal tejido duro es el tejido óseo. Este está compuesto por un 25% de agua, 25% de proteína y 50% de sales minerales, particularmente el calcio. El esqueleto humano tiene 206 huesos que pueden clasificar, perdón, se me fue la lengua, que pueden clasificarse según su forma. Este es el punto donde ya necesitamos cafecito, parece. Y como ustedes no hablan demasiado, entonces... Agua no hablo. Gente y la tema. Agua no más. Porque tomado tereré seguro. Bueno. Turquía. Entonces, este es nuestro compañero nuevo que no se conectó, mira un poco. 6 nomás se conectaron. Falta de respeto. Bueno, entonces les decía, fíjense, 206 huesos que según su forma los vamos a clasificar. Fíjense la composición y por eso la importancia de lo que son las sales minerales. 50% de sales minerales y especialmente lo que es el calcio es lo que forman nuestros huesos. Tenemos los huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Huesos largos, los que predominan en longitud por sobre otras dimensiones, suelen encontrarse en las extremidades. Entonces ahí encontramos el fémur, el radio, la tibia y el peroné. Entre los huesos cortos, las dimensiones son más o menos equivalentes, siendo su forma aproximadamente cúbica.
Son de este tipo los huesos pequeños que forman el carpo en la muñeca, específicamente. Huesos planos son los huesos delgados como los que forman la bóveda del cráneo. Los huesos irregulares son los huesos de las vértebras y los huesos sésamoideos, como su nombre lo dice, tiene forma de semillas de sésamo, son huesos pequeños y accesorios que suelen encontrarse cerca de los tendones en manos y pies, o sea que son los más pequeñitos. Entonces ahí tienen la clasificación. Y acá viene la vista frontal de lo que sería nuestro cuerpo visto desde adentro y solamente mirando los huesos. No sé si se ve bien nítido el tema de los nombres, espero que sí, y siempre recomiendo que traten de imprimirlo, ¿verdad? Porque es más fácil así. Como pueden observar del lado Se izquierdo, puede ampliar, sí, yo se creo puede que hacer zoom la imagen. ajá. Y para imprimir también creo que da. Lo que pasa es que si estiraba mucho ya iba a deformarse también, entonces ahí creo que se ve dentro de todo. Del lado izquierdo, chicos, van a observar la columna vertebral, las vértebras cervicales, las torácicas, las vértebras lumbares, sacro y coxis. Del lado derecho, observamos, está apuntado en el cráneo, la mandíbula, la clavícula, el manubrio, la escápula, el esternón, la costilla, el húmero, el cúbito, el radio, pelvis, y ahí fíjense en los dedos, carpos, metacarpos y falanges. Abajo en lo que sería la pierna, tren inferior sería el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, el tarso, el metatarso y las falanges de los dedos del pie. Sería una vista frontal. En apariencia muy fácil, ¿verdad? Creo que lo que es musculatura es un poco más complicado que lo que es huesos. En lo que es una vista posterior o de espalda, ahí pueden observar mejor la distribución de la columna vertebral, las cervicales, las torácicas. Del lado derecho pueden observar la parte posterior igual del cráneo, la mandíbula, la clavícula, la escápula, el húmero, las costillas, el cúbito, el radio, la pelvis, el fémur, la tibia, el peroné y el calcáneo, que sería el talón, ¿sí? El huesito que tenemos ahí. Entonces creo que esta imagen está bastante bien y tienen de ambas caras, que es importante manejar. Chau, chau. Las articulaciones. Bueno, si vamos a hablar, este es otro punto complejo también. Las articulaciones son la unión entre dos huesos. Las hay de tres tipos. Esta sería su clasificación. Serían móviles, semimóviles y fijas. Las móviles, como su nombre lo dice, son las que permiten un movimiento amplio, como las articulaciones de la rodilla, el codo, el tobillo. Las semimóviles permiten un movimiento limitado. Estas serían las vértebras en la columna vertebral. Y las fijas son aquellas que no permiten ningún movimiento, como las que unen el hueso del cráneo. Acuérdense que estas están unidas, fijas y firmes, ¿sí? Entonces, esto sería en el caso de las articulaciones, es la unión entre dos huesos. Y acá entramos en ligamentos y cartílagos que son muy parecidos, pero no cumplen la misma función. Los ligamentos son bandas de tejido muy resistentes y elástico que unen los huesos a las articulaciones, ¿sí? Uno de ellos es el que une el hueso a la articulación y el otro es el que une justamente más bien el músculo a lo que es la zona articular también. Los ligamentos entonces son bandas de tejido muy resistentes y elástico, unen los huesos a las articulaciones. El ligamento permite el movimiento, pero evita mover los huesos de modo excesivo, o sea que prácticamente están recubriendo otra vez todas las zonas articulares, todas las uniones, ellos vuelven a cubrir para evitar que sea un movimiento brusco y que se salga nuestro brazo del lugar o que salga la rodilla del lugar y que después regrese, o sea, que no sea una cosa así elástica excesivamente, ¿sí? Tiene una cierta elasticidad, pero no es excesivo. Entonces, lo que justamente previene las luxaciones, esas famosas luxaciones, es cuando justamente el ligamento
falló y se hizo un movimiento muy brusco. Así mis perritos están persiguiendo un gato. Si escuchan que ladran, ya saben. Entonces les decía, justamente las luxaciones, eso, o dislocaciones de hombro, de rodilla, tobillo, esos son movimientos justamente en donde los ligamentos no soportaron o el movimiento fue demasiado brusco y demasiado rápido, que son movimientos forzados excesivamente. ¿Sí? Y ahí es donde se joden justamente los ligamentos. Por eso es que se habla, cuando se habla de ligamentos cruzados en lo que es rodilla, por ejemplo, es una de las zonas que siempre atraen más las lesiones, especialmente para aquellas personas que son o corredores o futbolistas, ¿sí? Y si vamos a hablar de lo que es un tejido cartilaginoso o el cartílago, este también es un tipo de tejido conectivo especializado elástico. Se encuentra revistiendo las articulaciones en las uniones entre la costilla y el esternón. Fíjense que cartílagos está un poco más diferenciado para que no se confundan, porque hay zonas específicas donde ellos, donde cumplen la función de revestir o sirven justamente, ¿cómo les puedo decir?, de escudo o de disfraz o un sobreprotector más, ¿sí? Un protector más. Sería, entonces, revisten las articulaciones entre costillas y esternón, como refuerzo en la tráquea, ¿sí? Y los bronquios, en el oído y el tabique nasal. Como ustedes se dan cuenta, en estas zonas se dieron cuenta que son duros, pero no tan duros, sino es como un hueso común y corriente, ¿verdad? Bueno, esto es porque está cubierto justamente de este tejido cartilaginoso, que es justamente un tejido conectivo también medio elástico, que justamente une y protege esta zona, ¿sí? A diferencia de lo que son los ligamentos, que estos sí son más resistentes, más elásticos, pero estos solamente unen el hueso a la articulación. En cambio, el cartílago reviste esa articulación, específicamente el esternón, la costilla, tráquea, bronquios, oído externo y tabique nasal. Y el tendón, ese famoso tendón. El único tendón que localizamos, yo creo fácilmente, siempre es el tendón de Aquiles, ¿verdad? Es el que tenemos en el talón, que es famoso ese, creo que Sí, por el nombre es que nos acordamos y que es re fácil y como que ubicamos, pero ¿qué es el tendón? El tendón también es una banda de tejido muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo, ¿sí? Y sirven para unir al hueso. ¿Vieron que el tendón es el que entonces incorpora del músculo al hueso? ¿Sí? Es ese cablecito de unión o esa goma que tiene de unión entonces entre lo que es los extremos del músculo para unir al hueso, ¿sí? Esa parte final que ustedes ven blanquecina, esos son los tendones, que justo van a ver que es el músculo es rojo, 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 después termina en una cosa como blanquecina, amarillenta, y esa cosa que se une al hueso, esos son los tendones, ¿sí? Los tendones lo que hacen es transmitir la fuerza desarrollada por el músculo, o sea, este es nuestro cable de conexión, esta sería nuestra conexión para producir el movimiento, ¿sí? Dependemos de tener buenos tendones y bien fortalecidos también, ¿sí? Y acá pueden verlo de manera ya gráfica. Fíjense cómo están los ligamentos que conectan hueso a hueso, ¿sí? Esos serían los ligamentos y ese específicamente, como pueden ver, yo creo que es entre debe ser el fémur y debe ser la zona de la rodilla. No localizo bien si es parte inferior o alguna. Debe ser inferior por la predisposición que tiene. Entonces, fíjense que los ligamentos conectan hueso a hueso, ¿sí? Y los tendones conectan el músculo con el hueso. Eso le decía, ahí justo donde está la terminación, ese sería nuestro tendón, que ya viene incorporado con la musculatura, ¿verdad? Con el tejido muscular. Entonces, esta imagen, por ejemplo, yo creo que ahí les va a quedar muy claro y no se van a confundir lo que es ligamentos, tendones. ¿Y cuál era el otro que les dije que tendemos a confundir? Cartílagos. Y el cartílago, recordar que es una cobertura que tiene prácticamente entre las articulaciones, pero hay articulaciones fijas de nuestro organismo, entonces recordar cuáles son, que son las costillas, el esternón,
tráquea, bronquios, para no confundirse. Entonces separen eso, ¿sí? Y bueno, los músculos son tejidos que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse. El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular, está formado por células especializadas que se llaman miocitos, que tienen la capacidad de aumentar o disminuir su longitud cuando reciben impulsos eléctricos generados por el sistema nervioso central, como se ha dicho antes. Entonces, los músculos del cuerpo humano también pueden clasificarse según diferentes criterios. Van a encontrar varias clasificaciones también en este caso. Van a encontrar según su forma, según su función, pero sobre todo según su tipo de movilidad. Que los músculos pueden ser voluntarios, son los que movemos de manera consciente, o los involuntarios son los que se contraen sin que nos demos cuenta de ellos, como los músculos del corazón. O sea, el músculo del corazón no trabaja con el sistema nervioso central, trabaja de manera autónoma e independiente. Y el corazón, recordemos también la importancia, como le decía al otro grupo, que más se enfocan en lo que es musculación y lo que es diferentes zonas del cuerpo con pesas, ¿sí? Les decía que al ser que el corazoncito, al ser una musculatura, también ellos no se olviden de que necesitamos también entrenarle, ¿sí? Y prestarle atención porque es un músculo o una parte del cuerpo que muchas veces uno se olvida de enfocar en el entrenamiento. En el caso de ustedes no, porque prácticamente la base de todo lo que es el circuito de lo que es el sistema del entrenamiento funcional se trabaja a nivel cardiovascular. Así que ustedes son los que llevan la delantera en eso, ¿sí? Que tienen también el trabajo de este músculo involuntario, ¿sí? Que es de contracción involuntaria y trabaja de manera autónoma e independiente, ¿sí? Prácticamente es uno de los órganos que trabaja de forma totalmente independiente. Los que forman parte del sistema locomotor son los músculos voluntarios, o sea, todo el resto del cuerpo prácticamente tenemos entonces como músculos voluntarios según el movimiento para lo que es nuestro desplazamiento y demás. O sea, evidentemente reciben una orden y ahí es que se ejecuta el movimiento. Entonces, existen tres tipos de tejido muscular. El estriado, el liso y el cardíaco. El estriado es el que conforman los músculos voluntarios, o sea que es lo que tenemos en la mayor parte del cuerpo, en el bíceps, en el cuádriceps, en los isquios, pantorrilla, músculos faciales, ¿sí? Entonces estos son llamados músculo esquelético o estriado, así lo van a encontrar. Están unidos al esqueleto por medio de los tendones, que ya vimos en qué parte estaban los tendones. Y después pasamos al músculo liso. La fibra muscular lisa no participa en los movimientos voluntarios, se contrae o se relaja de manera automática en respuesta, sí, a los estímulos nerviosos generados por el sistema nervioso central. Un ejemplo son los músculos que recubren el tubo digestivo, ¿sí? Eso es de acuerdo a si comemos, si hay algo que procesar, entonces el cerebro envía una señal y es ahí donde hacen las contracciones o los movimientos, ¿sí? Entonces, estos son movimientos también voluntarios porque necesitan la orden directa del sistema nervioso central. Fíjense cómo trabaja nuestro cuerpo. Y el cardíaco, que es solamente el corazón, ¿verdad? Solamente y principalmente, genera los movimientos involuntarios, por lo que este órgano impulsa la sangre a través del sistema circulatorio. Y saben que este es totalmente autónomo. El sistema muscular, acá viene el dolorcito de cabeza. Para mí creo que musculatura es un poco más intenso. Encima hay ciertos autores que ponen un nombre, otros ponen con una A de más, con una H intermedia y bueno, en fin. Así que lo van a encontrar, busquen una imagen de anatomía que les quede bien, que sea bien específico y que sea sencillo pues para en el momento de ustedes recordar, ¿verdad? Y aplicar también. Lo importante es que se acuerden y para mí principalmente es muy importante que sepan las uniones articulares, qué hueso se une
a cada zona, ¿verdad? Y después saber localizar por lo menos los músculos principales, chicos. Entonces, de este lado pueden observar la musculatura que se suele trabajar mucho en los abdominales, del cuello. En el cuelleo se suele utilizar mucho el esternocleidomastoideo, que ese es el nombre más largo que van a encontrar de los músculos. Y fíjense su localización del lado izquierdo. El deltoides, que el deltoides se divide en lo que es la musculatura del hombro como tal, y tienen la anterior, la intermedia y la posterior también, el recto abdominal, el oblicuo externo del abdomen, el pectineo, que también conforma una parte de la musculatura ya en miembros inferiores, aductor largo, el sartorio es un músculo largo que sale desde la cadera y va en la entrepierna, el recto femoral, el vasto lateral, el peroneo largo, el tibial anterior. Del lado derecho pueden observar las musculaturas faciales en la occipitofrontal. Más ya en la zona de la espalda, bajando el cuello, encontramos el trapecio, el pectoral menor, el serrato, ¿sí? Que es lo que conforma el costado de las costillas, vamos a decir por debajo del brazo van a encontrar el serrato que ya se une a lo que es la espalda, ¿sí? La musculatura de la espalda, el bíceps braquial, ¿sí? El brachioradial, que sería por la unión que tiene de ahí, es que salen los nombres de la musculatura, de acuerdo a la inserción, donde empieza y donde termina o donde se une, ¿sí? El pronador redondo, el flexor radial del carpo y el tensor de la fascia lata que está al costado de la pierna o la cadera. Tienen el psoas ilíaco, que ahí lo van a ver, el iliosoas, dice, ¿sí? Es el psoas ilíaco, que es la entrepierna, prácticamente es un músculo que suele lastimarse bastante cuando hacemos separaciones de pierna brusca. El vasto medial también suele molestar y el gracilis, que lo van a encontrar también como aductores, ¿sí? Sóleo y gastrocnemio, ¿sí? Entonces, del lado derecho es de manera superficial, chicos. Y del lado izquierdo, como dice en la imagen, es justamente de manera profunda, ya o sea, serían los músculos un poco más profundos. ¿Estamos? Pues acuérdense que un músculo se encima con otro también. Y acá miren qué lindo. Entonces, igual, esta es la vista posterior, el lado derecho es de manera superficial y el lado izquierdo sería de manera profunda. Entonces, vamos a fijarnos en lo que es el lado derecho. La aponeurosis epicraneal, tienen, fíjense dónde está ubicado, guíense por la flechita, ¿verdad? ¿Dónde está el romboides? ¿Cuál es el trapecio? Ahí está el deltoides, pero en este caso sería ya posterior. El dorsal ancho, que es uno de los músculos más grandes después del cuádriceps. El braquio radial, ¿sí? El extensor radial del carpo, el extensor común de los dedos, el extensor cubital del carpo, flexor del carpo, el glúteo mayor y el glúteo menor, o tenemos en ambos casos se focalizan más en la parte superior, ¿verdad? El gemelo superior inferior, que se encuentra también insertado justamente en esa zona donde están observando la flechita. Y ahí tienen, ahí viene la parte justamente de lo que yo les decía del isquio, que es el isquio sural. Miren desde dónde empieza y dónde se va insertando. Y fíjense cuántos músculos son ahí. Tenemos ahí detrás, en la parte posterior de la pierna, tenemos el bíceps femoral, que muchas veces, o sea, yo lo conocí como bíceps femoral. Bíceps, por eso se dice bíceps braquial o bíceps femoral también. Tiene el semitendinoso, que sería el intermedio, ¿sí? Y tiene otros más que están al otro lado, semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral y el isquio sural, que sería ya completo, ¿sí? Que vamos a ver si se ve semimembranoso, pero neotibial no, ahí no se ve. Entonces, después tienen el gastrocnemio, que es la parte de atrás de la rodilla, el sóleo, que sería ya la parte de la pantorrilla, chicos. En la parte del lado izquierdo, como pueden ver, el esplenio, es un músculo que no se escucha mucho, pero que sin embargo se trabaja. Elevador de la escápula, ¿sí? Este es el que sujeta prácticamente para que uno esté en posición también. El supraespinoso, que conforma o forma parte también de lo que es el trapecio, el redondo mayor y el redondo menor,
Fíjense que forma parte también de lo que sería parte del deltoides y parte del trapecio por la unión que tiene el infraespinoso, el redondo mayor, el tríceps braquial, el serrato posterior inferior, ¿sí? Que sería parte de lo que es el dorsal ancho, el oblicuo externo, el glúteo medio, el glúteo mayor, y ahí tienen por dentro lo que es el semimembranoso, el otro lado tienen el semitendinoso, el peroneo largo y lo que es la tibia o tibial posterior y el sóleo que está más por debajo. Está bastante completo. Entonces, lo bueno es que un lado es más, vamos a decir, el nombre más común, ¿sí? Más superficial. Y del otro lado tienen los otros músculos que están insertados o más profundos, ¿sí? Eso sería bueno de que lo vuelvan a verificar, chicos. Y fíjense que cuando decimos trapecio, fíjense cuántos músculos implicados tenemos. Cuando decimos deltoides, estamos hablando no solamente del hombro, ¿sí? Son 3 combinaciones de músculos. Y cuando decimos vamos a trabajar dorsal o espalda, fíjense cuántos estamos trabajando, cuántas musculaturas insertadas tienen ahí. Fíjense que tenemos el serrato, tenemos el redondo mayor, tenemos el infraespinoso. O sea, dentro de lo que es la espalda en sí es un músculo muy, muy grande también. Y bueno, chicos, entonces hasta ahí llegué con la clase. Quiero saber qué tal si se entiende. Les voy a dejar un trabajito, creo que me fui demasiado rápido. Si hay alguna cosa que quieran aclarar, pero hoy tocaba un poco hablar de lo que son los huesitos, las articulaciones, los tendones y por supuesto la musculatura. Bastante complejo. No, no te asustes. No te asustes, de a poquito. Es mirar los dibujitos y mm, fíjense en lo que es este movimiento, por ejemplo. Del lado izquierdo, fíjense, ese movimiento se utiliza mucho también eso sería una plancha, pero lateral. Se utiliza mucho en entrenamiento funcional, que puede ser con o sin pesas. Y fíjense todas las musculaturas que nosotros creemos que las posiciones de plancha muchas veces implican solamente la zona media del cuerpo, ¿sí? O sea, que solamente implicarían la zona del core, que sería, o el core, como mucha gente le dice, que para mí es la zona media, es justamente abdomen y zona lumbar. Entonces, fíjense, todos ustedes a partir de ahora, para facilitar el trabajo y para que puedan ir proyectándose y memorizando un poco, a partir de ahora, cada ejercicio que ustedes hagan, traten de concentrarse y traten de contraer y fíjense cuál es la musculatura que trabaja más fuerte o cuáles son las musculaturas que están trabajando. Y así mismo como están viendo en esta imagen, pónganse, por ejemplo, si yo me pongo boca abajo, apoyando antebrazos, separando los pies y me hago una plancha estática, una plancha isométrica, ¿qué zonas estoy activando? ¿Qué zonas necesito contraer? Y de ahí ustedes pueden ir sacando los nombres y se van a dar cuenta de que trabaja la espalda, zona del brazo, zona del hombro. Y ahí ustedes, a ver, ¿qué músculo tengo? Y ahí se acuerdan del dibujito. Y bueno, a ver, acá está trabajando deltoides, sí. ¿Está trabajando pectoral? Puede ser. Trabaja la zona abdominal al 100%. Trabaja el glúteo porque tengo que contraer también para sostener otra vez, sí. Trabaja el cuádriceps, sí. Pero ¿qué parte del cuádriceps? A ver, ¿los 4 juntos o cómo sería? Entonces, todo eso hay que ir tomando en cuenta y para ustedes va a ser mucho más fácil al analizar en ciertos movimientos, ¿sí? Es como estar haciendo la sentadilla y hacer un escáner y decir, ¿dónde? Cuando yo levanto la punta del pie y apoyo más el talón y hago las fuerzas del talón, ¿qué parte de la musculatura estoy trabajando más fuerte? O si hago viceversa, si apoyo el talón, si le doy elevación al talón y apoyo más la punta, ¿qué parte del cuerpo se siente más, de la musculatura se siente más? Entonces es mucho más fácil, ¿sí? Para que se acuerden de los nombres, no se asusten por los nombres. Son muchos,
Hay muchas inervaciones, evidentemente, y hay algunos que están encimados, pero por lo menos yo necesito de que ustedes localicen. Cuando hablemos de trapecio, ustedes sepan dónde está el trapecio. Cuando hablemos de deltoides, porque se tiende a confundir también, sepan dónde y cuál es la zona articular que compone el deltoide, ¿sí? Cuando hablamos de deltoides, tienen que acordarse que es la zona del hombro, pero eso tiene la parte anterior, la parte media y la parte posterior. Y cuando hablamos de trapecio, ya estamos hablando ya de lo que es la unión del cuello a la espalda y al hombro también, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles. Creo que el superior es más complicado que el inferior, chicos, ¿sí? Porque creo que el de las piernas es mucho más accesible. De localizar y de grabarse, que vieron que son menos, muchísimo menos son, y no son nombres tan complejos. Por eso les decía que la musculatura, una de las musculaturas más grandes también es justamente el dorsal ancho. Fíjense cuánto tiene, cuántas inserciones y cuántas uniones tiene. Si está conectado al trapecio, está conectado al romboide, al serrato inferior, al oblicuo. Fíjense que va al oblicuo externo también. El infraespinoso, el redondo, que está muy por debajo, que ahí suele dar una contractura horrible también. Entonces, fíjense a cuántas cosas está, cuando decimos vamos a trabajar espalda, fíjense, si nos vamos a referir específicamente a algún punto, fíjense cuántos músculos nos encontramos en esta zona que es tan ancha, ¿verdad? Entonces, de ahora en más, ustedes cuando vayan aplicando una forma de estudiar y una forma de también acoplar a su vocabulario, chicos, es que vayan separando. Ustedes vayan viendo esta imagen así y dicen, a ver un poco, si pongo así, si contraigo, ¿cómo se llamaba esta parte? Listo. Entonces, ¿dónde se une? En el hombro. ¿Y cómo sería? ¿Y cómo se llaman los del brazo? Los del antebrazo es sencillo acordarse porque son extensores y flexores. Entonces, recordar que en ambas zonas tenemos extensores y flexores, no es solamente por arriba. La mayoría de los extensores están arriba y los flexores están por abajo, ¿sí? Entonces, es más o menos así para que lo vayan ubicando, ¿sí? Entonces, traten de ir aplicando. Por hoy no van a tener tarea, pero sí en la próxima clase van a tener un trabajito que les voy a derivar para que acoplen estas terminologías también. Pero sí les pido por favor de que vayan aplicando para que les sea mucho más fácil y para evitar confusiones. ¿Está bien? Buenísimo. Sin problema. Creo que hoy hablé demasiado rápido, no sé por qué me aceleré. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran acotar, acoplar? ¿Ninguna? Por el momento, nada. No creo que ninguna por el momento. ¿Se Se entendió? entendió bien, profe. Se entendió bien, entonces, o sea, traten de rescatar lo que yo voy a necesitar que hagan es que traten, esto sí les voy a pedir que traten de separar, ¿verdad? El tema de las terminologías de lo que es, o la definición de lo que es articulaciones, tendones, eh, y más esta parte de lo que es ligamentos, cartílagos, ¿sí? Para que no se confundan y que vuelvan a mirar justamente estas imágenes para que sepan la diferencia entre lo que es ligamentos, tendones y los cartílagos. Acordarse en qué zona encontramos cada uno y cómo va cada uno posicionado, ¿sí? Entonces, chicos, hasta aquí ya no les voy a proyectar ningún video porque creo que ya vieron todo. Pero creo que la profe habló un poquito rápido. Este era el video que la vez pasada, no sé si... Dios mío, me tienen que avisar, chicos, si estoy despeinada, porque yo dele que ahí hablando. Y veo una cuchara en uno de los... Ella costaba así, profe, porque para que te escuchara. de la Soreala. Bueno, un ratito voy a ver si puedo
A ver cómo sería para proyectar este. Voy a tener que hacer hacia atrás. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. A ver si les proyecto para que tengan más o menos ideas. La vez pasada aplicaron bastante bien sus circuitos. Tengo un compañero que es bastante rápido y se nota que ya trabaja luego en eso, así que eso ayuda muchísimo. Y vayan incorporando, chicos, si ustedes no están dando entrenamiento en algún lugar, traten ustedes de ir incorporando también en ustedes mismos, en la casa, pónganle a alguien, invítenle a alguien a hacer en algún momento libre que tengan, o ustedes mismos si tienen que entrenar, entonces a full tienen que ir poniendo en práctica, sí o sí. Este es, bueno. Está bien comer con las manos, está bien. Un ratito que se vaya el anuncio. Entonces, lo que les digo es que traten de ir poniendo en práctica y variantes de ejercicio para que se vayan dando cuenta justamente en qué consiste, cuándo estoy trabajando más coordinación, cuándo estoy trabajando más explosividad o equilibrio o velocidad, ¿sí? Un ratito que ya me reacomodé. No pretendan solamente tratar de conseguir esa fluidez en ustedes y esa soltura que necesitan viniendo con una vez que nos veamos y una vez que ustedes incorporen eso, o sea, necesitamos más. A lo que voy es que necesito que practiquen, que prueben y que vayan ustedes acoplando, vayan sacando ideas y vayan mirando videos también, chicos. Eso ayuda muchísimo, refresca mucho la memoria y la creatividad, porque recuerden que ustedes van a hacer siempre full creatividad. Y esperen que, Profe, una consulta. decime. Te escucho. Con el trampolín, ¿qué Sí, es lo que más se ejercita? Porque yo, por ejemplo, hago el trampolín, es lo que más hago. sí. Pero eso no vi que sea un accesorio, por ejemplo, para trabajar en funcional. O estuve calculando y no sé, por ejemplo, en dónde, ¿cómo decirte? En dónde incluir ese tipo de ejercicio para lo que vimos la otra vez. Y ese tipo de Se ejercicio, trabaja un poco de todo, lo creo. que es trampolín es equilibrio, orientación, coordinación, porque para Coordinación. mantenerte, claro, para mantenerte en lo que es, más es equilibrio, te cuento, pero equilibrio, estabilidad, orientación, pero coordinación porque uno tiene que mantener ciertos movimientos que tienen que ser, o sea, tengo que sincronizar brazo con pierna porque se supone que si no, no voy a poder mantener el ritmo Sí. y se descompensa. Y sí trabaja mucho. Bastante. Flexibilidad también podría ser para trabajar eso. Para flexibilidad, Ujú. no. Para flexibilidad, no. ¿No? No. No, no, no. Más, ahí se enfoca más en lo que es trabajo de resistencia, equilibrio, coordinación, orientación, y hay otra palabra más. Otro más de las capacidades que, Dios mío, no encuentro. Y no, chicos, esperen que un ratito. ¿Dónde pico está? Voy a cerrar este. Cierro este. Y no está. Así es cuando la profe se cuelga, pero bueno, creo que no les voy a poder proyectar porque... Y el trampolín sí para mí es también una alternativa justamente eh, para desarrollar lo que es equilibrio, más equilibrio. Y fíjate que en vez del BOSU, por ejemplo, suelen utilizar el trampolín para hacer así, tipo carreras, hacen unas carreras y después se sostienen en una pierna.
Se usa mucho para lo que es La función de la rueda también creo que sería parecido a esa, y la rueda, el neumático ese que vimos la vez pasada. el neumático. Ujú. Sí, se puede, se puede. Pero ya que tenés el trampolín, entonces usas directamente el trampolín. Porque yo le doy compartir otra vez. Esperen que un ratito, chicos. A ver si les puedo pasar esto, si no, ya les voy a dejar. A ver. A full están los. Para el tema del feriado, parece. Están todos alborotados y otra vez. La próxima, Alan, te pido una ayuda de clases. Control C y Mm. control V. No, es que se me perdió yo otra vez mi cursor, así que voy a ver si me da. Es que me da, pero después me sale propaganda de... Está trabado por eso, ¿verdad? Ahí está. Ahora voy. Ustedes están viendo... ¿Qué están viendo? ¿Están viendo una página de YouTube? No, Nada. el PowerPoint. Creo que se quedó ahí. Ok. Esperen que un ratito. Este video ayuda mucho a... Este entrenador tiene otros videos, otros ejercicios que tienen que seguirle. Yo suelo ver, yo le sigo luego a él ahí en YouTube, suelo ver su video de él justamente. Espectaculares. Lo miro. Sí, porque viste que da diferentes perfiles, muestra Sí. diferentes capacidades, no es solamente técnica. En el caso de... Ahí sí ven la imagen de... Sí, ahora sí. Ok. Sí, se ve. Entonces, para que se hagan una idea nada más, chicos. De explosividad y cambios de dirección, con una tercera temática donde también podemos trabajar con estos ejercicios más la técnica de carrera. Pero esto al final tiene que ser simplemente una guía. ¿Por qué lo digo? Pues por ejemplo, yo os puedo poner un ejercicio, lo veréis, que es para trabajar la velocidad o es para trabajar la aceleración, pero muy poco la técnica. Pero eso simplemente, como estoy comentando, es una guía, porque si vosotros, vuestros deportistas o vosotros mismos, no tenéis una coordinación, una técnica correcta, probablemente este ejercicio, por mucho que os diga yo que no es para entrenar la técnica y digamos que demanda muy poca técnica, si no la tenéis vosotros, probablemente las demandas de técnica de técnica de carrera y de sprint sean mayores. Por lo tanto, simplemente esto tiene que ser una guía y nada más. Así que nada, la introducción como siempre lo más rápido posible, nada de teoría, para eso tenéis otros vídeos muy interesantes, pasaros por el canal, pero este vídeo, como estamos comentando, vamos a hablar sobre la velocidad y la explosividad. Así que nada, disfrutarlo y nos vemos al final del día. Velocidad, como vieron, es una cosa y explosividad es otra cosa. La velocidad es la capacidad que podemos desarrollar. Por ejemplo, se hace en el trampolín también. Corredita en el lugar, termina una pillada. Le decís si quieres que haga 5 por la derecha, 5 por la izquierda. O las sentadillas están. Están las famosas vallitas que vieron la vez pasada. Consiguen de diferentes alturas, pero se utiliza mucho para explosividad en piernas, ¿sí? Este tipo de elementos se utilizan en el suelo porque necesitamos que eleven la rodilla, ¿sí? Es solamente un elemento distractor. Y esas son las famosas, son las que son tipo paracaídas. Están las que son bolsas de arrastre, que le dicen.
los trineos, pero claro, siempre depende de los lugares que tengamos disponibles. Esta es una cuerda, una goma de tensión. Se puede utilizar con diferentes perfiles también. Tienen que ir mandando sus videos de entrenamiento, chicos. Así sea entrenamiento casero y básico. Tienen que ir compartiendo en el grupal, por favor. Estos son otros elementos básicos. Son los conos. De acuerdo a la altura lo van a encontrar como tortuguitas. Cono. Cono. Uno de los elementos más útiles en lo que es el entrenamiento funcional. Milagro se puede hacer con esto. Pues nada, señores y señores, espero os haya gustado este vídeo. Os habré dejado en etiqueta. Entonces, eso era lo que quería que vieran la vez pasada. Y después vamos a ver la parte de lo que es pliometría o saltos como tal, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, hasta aquí llegó nuestro amor hoy. La profe parece que se aceleró todo. Sé que todos no se conectaron, pero igual. Gracias a los que estuvieron presentes y asistieron. Espero que les haya quedado claro todo lo de capacidades y ahora de a poquito vamos a ir trabajando a partir de ahora, conociendo ya lo que es la unión de las articulaciones, conociendo un poco sobre la musculatura. Lo que vamos a hacer es ahora desglosar para ver cómo se puede trabajar la velocidad, la coordinación, la flexibilidad, la fuerza dentro de un circuito funcional. ¿Estamos bien? ¿Alguna acotación que quieran hacer? Sí, profe. Y bueno, chicos, entonces les Súper dejo bien, profe. que pasen un buen fin de semana. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Hoy no tienen tareita, ustedes se salvaron. Y vamos a ver el tema de ya la otra semana les defino qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que vamos a tener examen primero antes que nuestra clase práctica presencial, ¿sí? Creo que va a ser en ese sistema para que podamos trabajar en el mismo lugar otra vez. Y posiblemente vamos a trabajar al aire libre ya. Así aprovechamos las instalaciones, ya no tan encerrados. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Bueno, chicos, Espectacular. gracias por conectarse, que tengan buen fin de semana, no abusen, traten de Igualmente. ir haciendo sus ejercicios y traten de ir poniendo en práctica el tema de por lo menos la musculatura. Si no se acuerdan de los huesitos, vamos a acordarnos más de la musculatura, ¿está bien? Súper, profe. Dale, pues. Gracias, gracias. Tomen yo para hoy, ya que no pudieron Cierto. comer. Chao, chao. Vamos a tomar yo para. Comer yo para pico. No pude comer, entonces voy a tomar nomás ya hoy. De las horas. Sí, para. Desastre este alumno. Bueno, chau, chau, chicos.